Raúl, pues tenemos estas API históricas que ponen frente a frente la manera de desarrollar formularios en Angular utilizando el Template Driven Forms versus los formularios que son logrados a partir de la sincronización con todo el ecosistema anterior que teníamos con RxJS. Mm. Y además ya está ya completamente estable el tema de los formularios habilitados gracias a Signals. Y hace un mes aproximadamente pudiste lanzar la versión 1.0 de Golem UI, que recién acaba de inaugurar el primer minor con la 1.1. No solamente felicitarte, sino estar prácticamente preguntándonos qué es lo que está detrás de la motivación relacionada con introducir una nueva manera de gestionar formularios, no solamente para Angular, sino para otros frameworks basados en JavaScript. Ujú. A ver, la motivación, todo esto viene de un proyecto en el que yo estuve trabajando 10 años. Ahí nosotros teníamos una base de código de formularios súper grande que la gestionábamos toda con TypeScript que convertía a JSON. ¿Vale? Entonces nosotros tratábamos al final los formularios como datos. La forma en que hacíamos esto nos parecía que era una forma bastante eficiente, por un lado. Luego tenía las ventajas de portabilidad que puedes servir ese formulario JSON desde el servidor, pero también lo puedes guardar en GitHub o puedes hacer diffs, puedes hacer muchas cosas que con código igual no puedes hacer. Por otro lado, el tema es que este proyecto era pues privado y nosotros quisimos sacarlo open source, pero no nos dejaron en su momento. Luego, al cabo de los años, pues ya sabes, ¿no? Los proyectos crecen, entran requerimientos un poco especiales y a nosotros eso también nos afectó y llegó un momento que el proyecto no era viable tampoco de sacar open source por la cantidad de, bueno, nuances, no sé cómo decirlo, ¿no? De particularidades y peculiaridades que tenía el proyecto, que eran cosas como muy personales de ese cliente, ¿vale? Pero nosotros, bueno, siempre nos quedamos con la idea esta. El año pasado, uno de los compañeros con los que trabajaba en este proyecto, que ya lo dejó él hace años, yo estuve 10 años en este proyecto, él estuvo 6, me contactó y me dijo, oye, mira, he hecho esto, es un prototipo, es parecido a lo que habíamos hecho allí, pero bien, sin todas las particularidades y peculiaridades que quería el cliente, que para que te hagas una idea, peculiaridades que tenían, pues por requerimientos de negocio, por ejemplo, había algunos radio groups, pues que una opción del radio group podía tener dos valores, ¿vale? Ese Wow. tipo de cosas que son muy particulares de Y ese... no me digas que tenía que ser compatible con pantallas de 640 por 480 o compatible con Internet Bueno, Explorer 6. nosotros le dimos soporte de Explorer 11. Luego llegó un momento que cuando Microsoft mató Explorer 11, nosotros le quitamos el soporte y fue todo un alivio, porque tuvimos muchísimos problemas de rendimiento en Explorer 11. Y eso, en contrapartida, fue un beneficio porque encontramos maneras de hacer muy óptimos los formularios. Entonces en Chrome funcionaban increíblemente rápido, en Chrome y en Firefox. Y en Explorer 11 eran usables, que no es poca cosa, ¿vale? Entonces, bueno, la historia es que este chico me enseñó el prototipo que había hecho y dije, esto está genial, es lo que siempre habíamos hablado de que queríamos hacer open source. Y entonces me uní al proyecto pues en junio más o menos del año pasado. Y estuvimos trabajando en el proyecto este hasta que lo hemos sacado ahora. Yo estuve, bueno, trabajando lo típico, fines de semana, después del trabajo, etcétera, hasta febrero. Yo en febrero dejé el proyecto porque la empresa, esta startup tuvo un exit, se vendió. Y bueno, eso, el exit fue en septiembre y nada, rescindieron mi contrato en febrero. Entonces yo desde febrero estoy full time con Golem UI. Y muy contento porque es una cosa que siempre había querido hacer. Ahora mismo tengo el tiempo y tengo la capacidad de poder estar un tiempo full time trabajando en esto y es lo que quiero hacer. Así que estoy muy contento. Espectacular. Y bueno, para las personas que no te conozcan todavía, porque no hayan visto algunos de los episodios que hemos grabado generalmente sobre unit testing, sobre CSS, Sí, eres de Barcelona,
arquitecto de software, también eres un ávido lector de cómics, según tengo entendido, Sí, baterista, juegas ajedrez y bueno, otros juegos de mesa adicionales. Y tengo entendido que te encanta el fútbol y que debes estar disfrutando las noticias recientes. sí, Y además tiene, bueno, la distinción como Google Developer Expert en la categoría de Angular, un reconocimiento que ofrece Google a esas personas que ejercen generalmente como puente entre la comunidad de desarrollo y el equipo central. Y comenzaste tu carrera profesional, según me habías contado hace muchos años, con el ActionScript de sí. Flash y además, bueno, by default, eres cofundador de varios otros emprendimientos y hoy en día estás involucrado bueno, full time con todo esto de Golem UI. Sí, de hecho, ayer es bastante gracioso porque ayer cerré la empresa y abrimos Golem UI, porque hemos montado una empresa para Golem UI. Felicidades. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, en caso de que el proyecto tire para adelante y podamos hacer de esto un proyecto sostenible, pues hemos fundado una empresa y ya Y te el digo, nombre de la empresa es es Golem homónimo con UI. el nombre del proyecto. Sí, sí, es Golem Golem UI. UI. Genial. Súper, qué buena noticia esa. Qué primicia. Sí. Y bueno, nada, no sé, ya te digo, contento con esto. Súper. Y bueno, ¿cuáles son los widgets que están actualmente disponibles en la colección que ofrece Golem UI? Que hasta el momento les han resultado a ustedes ser los más problemáticos de desarrollar. Tanto como la refactorización que han tenido que hacer para poder desadaptarlo de los requerimientos originales del proyecto, como algunos de los componentes que han lanzado en la 1.1. A ver, hay que decir que nosotros, de la librería esta que hicimos para este cliente, de eso no hay nada. No tenemos nada, ni una línea de código en este proyecto, porque lo que te digo era tan particular y estaba tan atado a ese aplicativo que era imposible sacarlo ya. Y de todas maneras, como también te decía antes, no estaba ni siquiera en nuestra. Porque, o sea, Golem UI, como funciona en el fondo, es que todo lo que tú construyes, toda la UI que tú construyes se basa en un JSON. ¿Vale? Entonces tú cuando estás renderizando un formulario, en realidad lo que hay por detrás es un JSON. Entonces nosotros a partir de ese JSON te renderizamos el formulario. Como nadie quiere escribir JSONs, te damos una API programática para que tú puedas escribir esos JSONs de una manera developer friendly. El JSON schema que tenemos, ese formato de JSON, es totalmente incompatible con el que teníamos anteriormente. No se parecen en nada. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de haber estado 10 años trabajando con formularios JSON, basados en JSON, es que hemos aprendido muy bien cómo hacerlos. Entonces, todos los errores que hemos hecho en el pasado, ahora no los queríamos replicar. Entonces, pues, sobre tu pregunta original, la inicial, el tema de los widgets. Ahora mismo, bueno, sacamos la versión, la Minor 1.1, como tú muy bien has dicho, donde hemos metido, creo que eran 10 componentes nuevos, con lo cual ahora tenemos 38. ¿Vale? Todos los componentes que son de tipo input, es decir, todo lo que son inputs, calendarios, currency, lo que vendría a ser un text area, un markdown, todos estos son basados en web components y tú los puedes utilizar sin necesidad de utilizar Golem UI. Es decir, tú te puedes pillar e instalar nuestro paquete Golem UI barra components y esos componentes tú los puedes utilizar en cualquier proyecto y no tienes por qué utilizar Golem UI. Eso por un lado. Claro, completamente aislado y no Exactamente, tienes que estar utilizando la biblioteca principal, el core. exactamente. De hecho, nosotros esos componentes internamente les llamamos clay, que es arcilla, que con arcilla es con lo que se hacen los golems. Internamente le llamamos así. Igual algún día lo renombramos y le damos un poco más de empaque y un estilo más. Igual lo separamos. Tenemos Golem UI y Clay. Bueno, no sé, ya veremos. De momento es Golem UI barra components. Y de todos estos componentes, los que son los inputs, ¿vale? Estos son todos basados, como te digo, en Web Components. Luego hay otros tipos de componentes que son los layouts, que estos están como el renderizado del layout, como podría ser
columnas o filas o un tabs. Todo ese renderizado nosotros lo delegamos al framework. ¿Por qué? Porque se va a hacer de la manera que el framework la hace más óptima. Ujú. Intentamos hacer interoperabilidad entre Angular y Lit para que este renderizado se hiciese desde Web Components y poder utilizar, por ejemplo, los tabs como Web Components dentro. Pero no era óptimo. No era óptimo porque cada uno tiene su sistema de renderizado diferente, se aplicaban, el change detection ocurría en momentos diferentes. Así que al final esto lo delegamos y todos los componentes de layout, esos sí que no son Web Components. Ok. Entonces, de los componentes que no son Web Components, por supuestísimo, el más difícil de todos es el repeater. Porque el repeater, al final, es un componente que te renderiza otros componentes dentro y te los repite. Te crea una lista de formularios. No deja de ser un formulario de formularios que tú puedes repetir. Y además, esta era, por ejemplo, una de las limitaciones que tuvimos nosotros en el proyecto anterior, era que no podíamos meter repeaters dentro de repeaters. Porque hay varias complicaciones. Una es a nivel estructural y la otra es a nivel de cómo tratar esa data. En Golem UI internamente, como trata la data, está todo el formulario en un state. Se Ujú. procesa todo en un reducer. Cada vez que te haces un cambio, eso va al reducer y se vuelve a ejecutar y se genera toda la cadena de cambios en la vista, ¿vale? Eso con los repeaters era particularmente complejo, pero cuando hicimos Golem UI ya tuvimos en vista que eso tenía que estar desde el primer día. Y todo el tema de renderizado para los repeaters está muy cuidado para que puedan ser anidados. Entonces, con Golem UI sí podemos renderizar un repeater dentro de un repeater y tú puedes ponerte 3, 4 niveles de repeaters, los que Sí, con una quieras. profundidad ilimitada. Sí. Exactamente. Esto es súper potente porque tú imagínate poder poner formularios dentro de formularios hasta el infinito. O sea, tiene una potencia bestial. Pero por supuesto ha sido el más complicado de desarrollar por lejísimos. O sea, hay un tema ahí bastante complicado para poder gestionar eso de una manera eficiente. Y hablando de eficiencia con la integración que tienen con Angular específicamente, ¿hay algún elemento que frene la curva de aprendizaje de los desarrolladores que ya estamos ya acostumbrados a lidiar con signals, a lidiar con una manera de distribuir también el estado de la aplicación utilizando NGRX? A ver, el sistema yo creo que es muy sencillo de entender. O sea, tú si te miras la API, para construir tu formulario tienes que hacer un árbol de funciones. Son funciones que dentro tienen childrens y dentro de esos childrens tienes más funciones y tú te creas, digamos que la vista basándote en ese árbol que te construye todo el formulario. Luego, ¿cómo puedes mostrar o ocultar cosas? Nosotros tenemos una de las cosas que sabíamos por nuestra experiencia pasada que era muy complicado, era cómo generar estados dentro de los formularios JSON, porque un JSON es texto plano. Entonces, una de las cosas que hemos añadido es que hay una propiedad states donde tú puedes crearte estados del formulario. Y estos estados del formulario son computados con expresiones JavaScript muy sencillas, ¿no? En plan, pues, si register es igual a true, el estado register está activo. Entonces, cuando el estado de register está activo, luego tenemos nosotros algunas propiedades que hacen que las cosas sean reactivas a esos estados. Por ejemplo, si tú en un componente de checkbox le pones include on register, cuando el estado de register está activo, ese checkbox está incluido. Si Ujú. no está en ese estado, entonces no está incluido. Esto tú lo puedes hacer tanto con la API JSON como la API TypeScript. Tenemos dos APIs. La API JSON, digamos que es la adecuada para cuando estás devolviendo desde el servidor tus formularios. Y la API TypeScript es la que tú vas a utilizar cuando tú estás programando manualmente los formularios. Entonces, tú si te miras la API, al final es una API TypeScript. Tú estás escribiendo TypeScript, no estás escribiendo Angular, no estás escribiendo React, no estás escribiendo nada. Es una API Vale, TypeScript. y eso ayuda muchísimo con la interoperabilidad, Correcto. específicamente a las personas que trabajamos con diferentes frameworks a la vez y no tener que Correcto. estar pasando por una curva Exactamente. adicional a la De hora de estar hecho, switchando uno al otro. exactamente. De hecho,
La única diferencia que hay entre un framework y otro son los item renderers. Los item renderers, que son los renderers que tú tienes, por ejemplo, en listas, esos Ujú. son custom. Si tú quieres customizar ese item renderer, tú te puedes generar uno. Como te lo generas, por ejemplo, en React, es una pure function. Como te lo generas en Angular, es un component. Esa es la única diferencia de interoperabilidad que hay entre todos los frameworks. De hecho, tú podrías tener el mismo formulario escrito en Angular, React, Vue, JS y Lit y Vanilla.js, incluso sin usar Lit. Podrías tenerlo escrito en los cinco y no cambiar ni una sola línea de código entre los cinco. Wow. Y esto es algo que es muy complicado de lograr, porque si tú te miras otras librerías de este estilo, porque nosotros no somos los únicos que hacen forms desde JSONs. Hay otras librerías que hacen esto, pero todas estas librerías tienen sus diferencias sintácticas cuando tienes que programar los formularios. Exacto. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, que es que nuestra interoperabilidad es del 99,9%. Y también la utilización de los tokens, es decir, la manera en la que ustedes optimizan el output de cómo está construido esta biblioteca para que consuma mucho menos que, por ejemplo, cuando lo comparas con la generación de Signal Forms. ¿Cómo es que lograron establecer los principios que han podido ser validados con todo el benchmarking que han hecho? Sí, el tema del benchmarking la verdad que fue bastante trabajoso. Estuvo uno de los miembros del equipo trabajando en esto igual 2 semanas. Quemó tokens, no te sabría decir la cantidad de tokens que quemó para hacer este estudio, pero porque igual lo dejaba corriendo 8 horas por la noche, su cuenta CloudMax de Ujú. 20x corriendo por la noche ininterrumpidamente. Y básicamente lo que nosotros aquí calculábamos era que al final nuestra API TypeScript es tan compacta que el mismo código es 3 veces más pequeño. Entonces, ese mismo código, al ser 3 veces más pequeño, consume 3 veces menos. Para que te hagas una idea, nuestra librería no está dentro del entrenamiento de las IAs. Toda nuestra web ya está preparada para que las IAs puedan entrar y puedan entender cómo funciona la librería. Ya, con todos los mecanismos estos de AI Awareness, del Con LLMs LLMS.txt, TXT, el todo, MSP. correcto, todas las páginas renderizan normal para el usuario, pero si pones .md al final te genera un MD de esa página. Todos estos trucos porque, claro, tú le decías a la IA que generase algo con Golem UI y alucinaba pepinillos. No tenía Claro. ni idea de cómo funcionaba. Entonces, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue ese. Luego, crear MCPs. Y el MCP es súper importante para que nuestra librería sea muy token efficient, porque lo que hace es que valida que la salida retornada del JSON o del código TypeScript es válida. ¿Vale? Nosotros tenemos un sistema de validación de JSON basado en JSON Schema y Ujú. un sistema de validación de la DX basado también en este JSON Schema y otras cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros estuvimos corriendo estos tests durante días y al final llegamos a la conclusión de que siempre daba el mismo resultado y era que Golem UI era a nivel de token efficiency, no sé otras cosas, token efficiency 3 veces más barato que nosotros. Vamos, yo creo que a día de hoy es una cosa muy importante porque hay muchas empresas que ya están empezando a limitar el acceso de tokens a sus empleados, Exactamente. ¿sabes? Eso es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. Y por cierto, ¿ustedes tienen disponible algún skill que se le pase a la gente de AI con el que uno trabaje para que contenga una serie de reglas que Recomendamos realmente el la leen de MCP. modo secuencial? Recomendamos el MCP directamente y si quieren que dirijan a su agente a, Ujú. a la web. Dile a la gente, entra en golemui.com y sigue el skill es golemui.com, Ya. literalmente. Y el MCP. Porque desde el punto de vista de eficiencia de los tokens, puede que resulte de cierta manera interesante para ustedes publicar en los gestores estos de skills Sí, un skill sencillo que te probablemente. contenga la metadata en YAML, que Sí, contenga de qué va la biblioteca. ¿Para qué? Para que pueda utilizar ese tipo de revelado progresivo, que es el patrón
que generalmente beneficia muchísimo Sí, el sí. uso eficiente de tokens. Sí, sí, sí. Ahora mismo no los tenemos, pero seguro que es muy fácil sacarlos. Lo E incluso comentaré no con el tienen que equipo. tener la latencia de la red con relación a lo del Sí, sí, MCP, sí, que sí. se trata de unos cuantos milisegundos, pero bueno, Ojo, puede que le ahorre. el MCP lo instalas localmente, ¿eh? Ujú. El MCP lo instalas localmente y lo ejecutas localmente. Entonces es muy eficiente a nivel de tokens porque no tiene que estar consultando internet ni nada. Todo se hace local. Ya la base de conocimientos de la cual Está ellos local en el sacan es MCP. local. Ok, ok. Sí, sí. Pero de todas maneras sí que es verdad lo que dices tú, que probablemente unos skills no hacen daño. Totalmente. Unos skills no hacen daño. Los podemos publicar, sí, es una buena Es idea, la otra verdad. manera de Sí, hacerse sí. visible, es decir, para No, ayudar a discoverability, como se dice normalmente en inglés, de este tipo de casos. sí. Mientras más puedan ampliar ese radio, mucho más eficiente va a ser para Y diferentes es tipos de personas también que utilicen técnicas distintas. una cuestión de gustos, ¿no? Igual a alguien no le gusta usar el MCP y prefiere usar skills. Pues aquí tienes el buffet. Exacto. Y hay empresas también que tienen toda la parte que tiene que ver con el ecosistema de NCP deshabilitado en Visual Studio Code. Sí, Y sí, sí. entonces como que expanden un poco más Sí, esa sí, sí. No, oportunidad de buena poder idea, lo vamos a entregarle a la añadir. gente conocimiento, información acerca de cómo tratar caso a caso cada uno de los diferentes componentes que ustedes van lanzando progresivamente. Sí, sí, lo vamos a añadir, seguro. Es una buena Sí. idea. Y bueno, Raúl, encantado de conocer tanta cantidad de buenas noticias. Ojalá que la 1.2 nos traiga muchos más componentes, patrones que puedan habilitar mejor uso. ¿Tienes algo en particular que sea buen candidato para lanzar en ese próximo minor? Sí, para la 1.2 probablemente vamos a añadir, bueno, tenemos unos cuantos fixes por hacer. Vamos a añadir server-side validations para que la gente... Ahora se puede hacer, pero es un poco hackish. Se nos ha olvidado añadir una interface. Entonces va a haber un fix. El último componente que nos falta para tener todos los tipos de datos cubiertos, porque nuestro mantra es que los formularios son datos. Entonces, si los formularios son datos, tenemos que tener todos los tipos de datos cubiertos. Y ahora mismo solo nos falta un tipo de dato que es la selección múltiple en listas. Entonces, igual que ahora tenemos un drop-down de selección individual y un list de selección individual, vamos a añadir un drop-down de selección múltiple con el list de selección múltiple. Y Buenísimo. con eso sí, ya tendremos todo ya será a nivel de requirement, será completo el set de componentes. Otra cosa es que luego añadamos algunos que nos pida la gente porque les gusta y no quieren desarrollarlos, son complicados o un rating. Pues no lo sé, un rating se puede añadir, pero es lo mismo que un number en el fondo, ¿sabes lo que quiero Claro, decir? pero a nivel de madurez de la biblioteca, ya con esos componentes que han mencionado, Exactamente. deberían tener un número bastante cercano a cómo sería la colección completa. Sí, de hecho con esos dos que te digo, serían los 40 componentes y con eso cubrimos todos los tipos de datos. Luego ya si alguien quiere algo así un poco más bonito y tal, pues se puede añadir. Pero con eso cubrimos todos los tipos de datos y ya nos quedamos tranquilos. Y ya podemos pasar a otras cosas que también queremos hacer. Pero ya llegaremos ahí. Buenísimo. Y para concluir, seguro que va a haber quien se esté preguntando, y es una pregunta bastante recurrente que te pueden hacer a manos de la comunidad de Angular. Es que cerrando el ciclo con la nota que habíamos comenzado el episodio, con tanta cantidad de maneras que hay de elaborar, de desarrollar formularios en Angular y teniendo al equipo de Angular haciendo todo este push final hacia Signal Forms, Ujú. ¿cómo convencerías a alguien de que le dé una oportunidad a Golang UI a nivel de estructuración, de creación de formularios utilizando toda esta serie de esquemas y no tener que complejizarse nuevamente la vida con una cuarta forma de poder elaborarlos? Nosotros hay que tener en cuenta que Google UI lo puedes utilizar para todo, pero cuando tienes un martillo todo te parecen clavos, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que Golem UI tiene encaje en ciertos casos de uso donde es más apropiado. Si tú tienes que hacer un formulario de contacto, no te voy a decir que te instales Golem UI y hagas un formulario con Golem UI, de contacto con Golem UI, porque creo que es un poco overengineering, ¿vale?
Ahora, si tú tienes que cargar muchos formularios desde el lado del servidor, si tienes que generar, por ejemplo, formularios desde un OpenAPI, si tienes que mantener una base de formularios unificada a través de diferentes frameworks, si necesitas, por ejemplo, composabilidad de formularios, ten en cuenta que nuestra API son todo funciones, no hay templates. Tú puedes generarte todos los formularios a base de funciones y no hay templates. Luego a la template, en la template es una línea de código que le pasas al config con todo el árbol de funciones y esas funciones son composables. Es decir, tú las puedes tener en cualquier lado y las puedes llamar desde donde quieras y ya está. Entonces es muy cómodo tener, por ejemplo, un shipping address, que ahora en Angular es a lo mejor un componente muy grande, donde tienes if-elses, por ejemplo, para hacer billing address o shipping address, ese tipo de cosas. De esta manera es muy sencilla, porque tú puedes llamar a una función y en la función le pasas si es shipping o billing y ahí ya lo computas internamente, ¿vale? Exacto. Entonces es muy sencillo componer. Si tú tienes una base de código de formularios muy grande, yo creo que te va a ayudar muchísimo y te va a quitar muchísimo código y muchísima complejidad. Para cosas pequeñas yo no lo recomendaría tanto. Yo creo que es una librería pensada para bases de código de formularios donde tengas muchos formularios o donde tengas que generar formularios de servidor. Porque la particularidad que tienes es que tienes estas dos cosas. Tienes la API.js y la API.ts. Pues ahí ya puedes un poco tirar. Eso, 2 o 3 formularios, yo no te la recomendaría. Creo que puedes tirar con Signal Forms y no añades otra librería más a tu esto. También te digo que con esto no necesitas Signal Forms. No necesitas, porque no hay que añadir la librería de formularios. Ya tenemos nosotros validadores, tenemos de todo. Igual te acostumbras y acabas cambiando todos los formularios de Signal Forms a Golem UI. Y bueno, es una opción. Yo, la verdad que estoy deseando ya ver proyectos que lo estén usando. Hemos visto uno que lo está usando bien, pero estoy deseando verlo ya en una empresa, ¿sabes? En un sitio grande, pero bueno, acabamos de salir hace un mes, poco a poco. Poco a poco. Exacto, y la 1.2 viene con muchas cosas buenísimas próximamente, espero en Sí. unos cuantos meses o semanas, en Yo dependencia de cuál es el espero, roadmap. bueno, yo espero que en cuestión de 3 o 4 meses van a aparecer cosas. Genial, La me encanta gente escuchar eso. está trabajando en ello, está trabajando en ello. Buenísimo. Y Raúl, agradecido. Te deseo A ti. muchísimos éxitos con todo esto que están ustedes preparando, ahora ya que son 100% empresa, autónomos o como quiera que se diga allá en Sí, España. sí, un poco de las Ya dos. tienen, sí, ya tienen ya bastante capacidad como para poder continuar emprendiendo en el camino que nos va a acercar a tener una herramienta mucho más robusta, ¿no? Como estabas mencionando, para poder utilizar en entornos empresariales. Y así que Ujú. ¿hay algo más que no hayamos comentado que quisiera señalar antes de terminar? Nada, nos gusta dar bastante la matraca a nosotros de que con todo esto del tema de las IAs, hay gente creándose las librerías en sus proyectos. Yo no lo recomiendo. ¿Sabes? Lo he visto que gente dice, pues yo me he picado aquí mis charts. Ujú. ¿Para qué te vas a picar tus charts si ya, si ya hay librerías, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, hay que evangelizar por un par de sitios. Primero, las IAs son muy eficientes si conocen tu librería y te vas a ahorrar muchísimos tokens y muchísimo tiempo de desarrollo. Y luego, por otro lado, que si estás haciendo una librería de charts que no es tu business, o de forms, o grids, o componentes, o lo Sí, que que quieras, sí, toda la sí, cantidad de unit testing, de validaciones que hay que claro, hacer no, ahí, no es tu, no es tu business, no sí, estás aportando ningún valor a tu negocio. Lo único que estás componentes aportando es... incluso que ni siquiera tienes idea que puedan Exacto, ser importantes para ti, que todavía tendrías que añadirle mucho más tiempo de exacto. desarrollo y ya está solucionado ya por una Sí, biblioteca pública. exacto, entonces yo creo que hay que evangelizar un poco de esto porque estoy viendo una tendencia un poco peligrosa a hacer castillos de cartas que de aquí 1 o 2 años igual se caen todos para abajo porque, ostras, es que esta librería de Charles la hice yo porque el diseño
quedaba perfectamente integrado y no sé qué. Cuidado. Demasiado acoplamiento ahí. Es Sí, difícil. cuidado. Bueno, ustedes han vivido la experiencia en algo extremadamente acoplado a requerimientos de un negocio y después tener que Sí, sacarlo, básicamente tienes que escribirlo, como nos estabas mencionando. exactamente. Sí, sí, tal cual. Y ya está, Excelente. nada más. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer siempre venir aquí. Vale, gracias Raúl y Venga, mucha suerte, muchos éxitos en lo próximo que va a venir con Golem UI. Así que estamos en contacto. chao, Chao, chao. chao.